La sinopsis de la película Desde mi cielo, empezamos con que es una cinta de drama y también fantasía, que fue dirigida por Peter Jackson, el mismo director que dirigió la trilogía de El Señor de los Anillos en 1973. La historia se centra en una adolescente de 14 años, Susie Salmon, que acepta una cita con un joven de la que ella había estado enamorada desde su primer año de secundaria. Su nombre era Ray. La cita empieza muy bien. Ambos comparten sus intereses y a ella le empieza a confesar que desea convertirse en una fotógrafa profesional. La química surge cuando están a punto de besarse. Un maestro regaña a su compañera y se detienen. Con la promesa de volver a verse pronto, Susie camina a su casa a través de la ruta más corta para llegar a ella, que era un campo de maíz. En este se encuentra con su vecino, George Hervey, que era un solitario y misterioso hombre que, a base de engaños, le lleva un foso en la tierra. Susie estaba muy curiosa por, por saber qué era lo que ahí había. Entonces no sintió tanta desconfianza por el hecho de que este hombre era su vecino. Lo que no se esperaba es que al llegar a este foso, pues es donde este señor, su vecino, la abusaría sexualmente y posteriormente la asesinaría. Vemos cómo Susie despierta en una especie de purgatorio entre el mundo de los vivos y de los muertos. Lugar donde ella encuentra todos sus placeres y motivos de felicidad, pero también desde donde puede ser testigo de la angustia y el horror que sufre su familia, los cuales no han podido encontrar ni un solo resto de ella. Susie entonces empieza a encontrar las formas, desde su estado, para que el responsable sea castigado. De este modo vemos cómo también durante el desarrollo de la historia su hermana comienza a buscar respuestas, ya que pues no está satisfecha con lo que la policía les ha entregado, los informes, y pues se ve enfrentada al propio asesino y violador de su hermana. 10 datos de Desde mi cielo. Fue publicado por primera vez en el 2002 en inglés con el nombre de The Lovely Bones por la editorial Little Brown and the Company. Y después fue publicado como Desde mi cielo en el 2003 por la editorial Círculo de Lectores y más tarde fue publicada nuevamente por la editorial Del Bolsillo. La novela fue adaptada para el cine con Peter Jackson de la trilogía del Señor de los Anillos como director y su fecha de estreno fue a finales del 2009. Ryan Gosling había sido inicialmente elegido para interpretar a Jack Salmon, el padre de Susie. En la adaptación, sin embargo, Ryan Gosling mostró dudas desde prácticamente el inicio, ya que el actor tenía solamente 27 años y no creía que pudiera interpretar a un personaje que debía de ser lo suficientemente grande como para tener una hija de 14 años. Film 4 Productions compró los derechos para el cine de The Lovely Bones 2 años antes de su fecha de publicación, cuando la novela era todavía un manuscrito sin terminar. La novela está parcialmente basada en hechos reales. Se basó en el asesinato de Susie Salmon, en un asesinato real que pasó en Pensilvania en los 70s. Stanley Tucci, quien interpreta a George Harvey, le incomodaba mucho tener que interpretar este papel y para hacerlo sentir mejor, le daba un abrazo después de cada toma a la actriz. Otra de las cosas que inspiró a Alice a escribir esta novela fue el hecho de que ella misma fue víctima de una violación cuando iba camino de regreso a su dormitorio durante su primer trimestre de universidad en 1981. La violación ocurrió en un túnel que llevaba a un anfiteatro y que más tarde se enteraría que ese mismo túnel otra mujer había sido asesinada y mutilada.